Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 18 de junio, para volver a revisar unos minutos nuestro devocional llamado En pos de lo Supremo. Hay algo que valoro tanto yo de este siervo a quien Dios utilizó para registrar estas meditaciones y es el hecho de que Él siempre nos está animando a confiar en Jesús y hoy su meditación no es nada diferente. Así que vamos a orar pidiéndole siempre al Señor que nos guíe y que nos ayude a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la manera que tú has utilizado a diferentes hombres y mujeres a través de la historia para animar a tu cuerpo, para animar a tu pueblo a seguir confiando en ti. Ayúdanos, oh Dios, a tener un entendimiento bíblico de tu palabra y ayúdanos a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas para la gloria, perdón, de tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, como les dije hoy, 18 de junio, el título dice, sigue reconociendo a Jesús, sigue reconociendo a Jesús. Qué excelente consejo y qué excelente exhortación. Pedro se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús, pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo. Mateo 14, 29 al 30. Yo creo que esta es una historia que todos tenemos bastante familiarizada y bueno, veamos el consejo. Dice, el viento era huracanado y las olas gigantescas, pero Pedro no lo vio al principio. O sea que no es que tenemos que negar la tormenta en la cual Pedro se encontraba, más bien tenemos que reconocer que así era la tormenta y esta era la verdadera circunstancia en la cual Pedro se encontraba. No lo consideró en absoluto, sencillamente reconoció a su Señor, salió a su encuentro y anduvo sobre las aguas. Luego se detuvo para percatarse de las cosas que estaban a su alrededor y comenzó a hundirse. ¿Por qué no podía nuestro Señor haberle capacitado para andar por el fondo lo mismo que por encima de las olas? Es la pregunta. Bueno, sí podía, pero no sin el reconocimiento continuo por parte de Pedro de su poder para hacerlo. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos entender y aplicar a nuestra vida. Dios está siempre allí para ayudarnos con todas las tormentas, para ayudarnos a pasar por, no pasarnos de ellas, porque acuérdense que para aquellos que han sido salvados, para aquellos que tienen ya la nueva naturaleza dentro de ellos por el perdón de sus pecados, para los que hemos nacido de nuevo, para los que estamos ya en el reino de Dios desde ya, todos estamos con el mismo propósito de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Porque acuérdense que desde el jardín del Edén nosotros perdimos la imagen a través de Adán y Eva y cuando el pecado entró al mundo, nosotros quedamos totalmente distorsionados de la imagen de Dios. No que se nos haya ido por completo al ser humano, todavía somos hechos a la imagen de Dios, pero ciertamente el pecado ha distorsionado ya nos ha alejado tanto del propósito para el cual fuimos creados, que fuimos creados para alabar a Dios, para exhortarlo, para disfrutarlo. Y entonces todas estas tormentas que Dios permite en la vida y a veces el mismo que orquestra en la vida del creyente son puestas ahí para desarrollar la confianza con el Señor y para ser transformados a la imagen de Jesucristo. En otro devocional, ¿recuerdan cuando vimos el hecho de que nadie nace con una naturaleza con un carácter, con carácter o con buenos hábitos en su vida? Nadie nace así, ni siquiera la primera vez y ni siquiera la segunda vez, por más que tengamos una nueva naturaleza, la cual está llena de hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que todavía hacernos hábitos, que tenemos que, como Pedro nos dice, huir de las costumbres de este mundo, huir del mundo y su manera de pensar con sus concupiscencias y hacer también como Pablo, abandonar y no conformarnos más a la manera de pensar del mundo, pero más bien teniendo nuestra mirada puesto en Cristo, dejando la vida pecaminosa atrás y más bien poniendo la nueva naturaleza. Y esto es lo que aquí Oswald Chambers nos está exhortando, que mientras tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, podremos pasar por todo, pero en el momento que veamos nuestras circunstancias
no que no sean reales, pero que las veamos como más grandes que el Señor, más grandes que la capacidad de aquel que nos llamó. Entonces ahí nos empezaremos a hundir en ese momento. Y no es que Dios no nos pueda sacar, pero acuérdense, Dios está desarrollando en nosotros el carácter de su Hijo Cristo Jesús. Y muchas veces, si Él no nos deja pasar por las consecuencias de nuestras decisiones, no vamos a desarrollar ese carácter, no vamos a desarrollar esa santidad. En algunas ocasiones nos lanzamos reconociendo el poder de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como algunas personas suelen decir, y es verdad, pero luego entra la consideración propia en nuestras vidas y nos hundimos. De ahí comenzamos a decir, bueno, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tal cosa, pero tal cosa, pero tal cosa. E inmediatamente todo ese valor y toda esa valentía con la cual nosotros estábamos saliendo adelante, se desinfla, ¿verdad? Si realmente reconoces a tu Señor, entonces no tienes por qué preocuparte acerca de cómo y dónde dirige Él tus circunstancias. Bueno, es fácil decirlo. Muchas personas dirán, oh, qué fácil para Oswald Chambers decir eso, pero es tan difícil llevarlo a cabo. Pero para eso es el poder de la resurrección que tenemos en Cristo. Ahora, si no morimos, no podemos saborear ni probar el poder de la resurrección. Entonces, si vamos a confiar en el Señor, tenemos que ser constantes, tenemos que realmente estar confiando no en nuestras circunstancias primero, pero en la persona, en la persona. He aquí cuando yo digo que es tan importante que conozcamos las Escrituras, que sepamos que Dios desde el Antiguo Testamento echó a andar un plan de redención y que a pesar de la pecaminosidad de su pueblo y a pesar de las circunstancias de toda la humanidad y a pesar de tanta maldad, Dios nunca desistió de la promesa que él había hecho. Él prometió traer un Salvador y un Redentor desde el capítulo Génesis 3, desde la caída, después de la caída del hombre. Y si tú conoces las Escrituras, vas a ver que en todas las Escrituras, por más que le hemos dado muchísima razón por la cual él tirar la toalla y abandonarnos, él nunca lo ha hecho. Su récord es perfecto. Si conoce las escrituras, por eso que las escrituras dice, en la escritura misma dice de ella misma que nosotros la necesitamos para poder conocer al Dios que se ha revelado por medio de las escrituras. ¿Cómo podemos conocer al Dios de todo, al Dios todopoderoso, si él se ha revelado de dos formas? Se ha revelado a través de la naturaleza, pero no en una forma personal, y a través de las escrituras, en una forma personal. Si nosotros no tenemos interés en las escrituras, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Verdad? Entonces, las circunstancias obviamente van a aparecer mucho más grandes que el poder de Dios. Las cosas que te rodean son reales, son reales. Y cuando las contemplas, hacen que te sientas inmediatamente abrumado, inclusive incapaz de reconocer a Jesús. Imagínate estar tan concentrado en nuestras circunstancias que son reales, hasta de perder de vista al Dios que nos llamó, al Dios que pagó toda nuestra deuda en la cruz del Calvario, y que dice que cuando éramos enemigos de Él, en ese momento Cristo murió por nosotros. Este es el Dios a quien seguimos. Este es el Dios en quien hemos confiado. Sin embargo, nuestras circunstancias reales pueden verse tan trágicas que inmediatamente quitamos nuestra mirada y no podemos ni siquiera ver a Jesús. Dice, entonces viene su reprensión, la reprensión del Señor para aquellos que lo conocen. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Qué triste cuando sentimos de parte del Señor en medio de las circunstancias que estamos nosotros ya desistiendo y no podemos seguirlo, y le decimos al Señor, Señor, considera, esto es demasiado para mí, y sentir como un sutil susurro en tu oído de Dios Todopoderoso decirte, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Deja que tus circunstancias actuales sean las que sean, pero tú sigues reconociendo a Jesús, manteniendo una total confianza en Él. Hoy, escucha esto con tu oído de adentro, ¿ok? No podemos quitar la mirada de Jesús. Jesús no es el Dios que se quedó en la cruz. Jesús
estuvo en la tierra por 40 días después de haber resucitado. Jesús es el que ascendió y está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que han puesto su fe perfectamente en Él, que han puesto su fe en Él, en su obra perfecta. Él está presente, Él está más presente que aquellas personas a quien tú puedes ver. Él está en control de tus circunstancias y todas tus circunstancias están compuestas para que tú te acerques a Él, para que yo me acerque a Él. Y como dice en Pedro, que esta fe que nosotros tenemos, que esto es lo que le va a traer gloria al Señor cuando Él sea revelado, cuando Él regrese. Él dice, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Encontraré fe en la tierra? Si cuestionamos por un solo instante lo que Dios ha dicho, todo ha terminado. Si dejamos que la duda entre en esos momentos cuando las circunstancias se ven tan terribles, si en ese momento vacilamos y en ese momento no decimos, a pesar de nuestras circunstancias, Señor, voy a confiar en ti, porque tú me conoces desde antes de la fundación del mundo y porque tú no eres hombre para mentir. Si tú dices que nada me faltará, eso quiere decir que nada me faltará. Y lo más importante es que Cristo no te faltará. No es ni siquiera que no te faltará plata, no te faltará esto, no te faltará el otro, pero es que mientras tengas a Cristo contigo, mientras Jesús esté en tu barca, ¿qué puedes necesitar? Nunca digas, bueno, me pregunto si realmente me ha hablado. Cuando estés en medio de estas dudas, cuando estés en medio de unas circunstancias difíciles, no te preguntes, no comiences a negociar contigo mismo. Parece que estás negociando contigo mismo, pero acuérdate que tu enemigo sigue vivo y sigue estando presente en el mundo, rodeando como un león buscando a quien devorarse. Ok, no dejes que entre en tu mente y ponga esa semilla de que tú digas, uno, Jesús es digno de que yo confíe en Él en medio de estas circunstancias. Él tiene que entender que estas circunstancias son demasiado difíciles. Dos, ¿será que realmente me dijo que lo siguiera? ¿Será que realmente Él me siguió a este servicio o a esta vida de vivirla completamente por Él? Entonces, sé atrevido desde el primer momento, sin dar cabida a nada más, dispuesto a arriesgarlo todo y echando tu todo sobre él. Saben que con Cristo no hay término medio, no hay como, bueno, un poquito de esto y Señor, ya tú sabes que en un momento, cuando Cristo llama o respondes en ese momento sin reservas, sin decir, bueno, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre, me acabo de casar, Señor, tú sabes que esta no es no es un buen momento para mí. Cuando Cristo llama, la única respuesta coherente, la única respuesta que debería salir de nuestra boca es sí, Señor, heme aquí. Y para siempre, no vacilar, ¿verdad? No sabes cuándo oirás su voz, pero siempre que tengas conciencia de su presencia, decide entregarte totalmente sin más consideraciones, rindiendo tu todo a Él. No les digo que me encanta este autor porque siempre te está animando. ¿Sabes qué? Confía en el Señor, confía en el Señor. Solo mediante el abandono de ti mismo y de tus circunstancias podrás reconocerle a Jesús y escucharás su voz con más claridad cuando estés dispuesto a arriesgarlo todo confiando únicamente en Él. Parece mentira que Él nos diga que si realmente queremos preservar nuestras vidas, si realmente queremos mantenernos vivas, tenemos que entregarlo todo por Él, tenemos que darle toda nuestra vida y abandonarnos por completo en cuanto a nuestros derechos, a nuestras ideas, a nuestros sueños, a todo lo que era nuestro. Aquellos que hemos sido bendecidos con la naturaleza maravillosa del unigénito de Dios, pónganse a pensar, ni siquiera Adán tenía la naturaleza que nosotros hemos heredado en el segundo, en el postrer Adán, porque Jesucristo vino a vivir en un mundo de esclavos que eran esclavos al pecado, donde todo ser humano en la tierra era esclavo al pecado, y él vino a vivir a un mundo así de oscuro, así lleno de maldad y de pecado, y él vivió perfectamente bajo la ley, viviendo esta vida perfecta en tu lugar para poder ir a la cruz del Calvario y tomar nuevamente tu lugar y recibir la ira del Padre
que te correspondía a ti y a mí por ser pecadores, y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, para que todos los que pongan su fe en Él, una vez y para siempre fue este sacrificio, podamos vivir la vida eterna a su lado. Confía en el Señor hoy y para siempre. Te animamos.